Hola amigos, bienvenidos una vez más a su canal Gateway, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Amigos, como siempre su canal y su servidor les trae los hechos, noticias, información, temas importantes, controversiales, un análisis de los hechos y la noticia y por supuesto los comentarios de su servidor Ubaldo Quiñones. Así es que bienvenido una vez más a una ventana a la verdad y una puerta a la realidad. Y bueno amigos, me voy a trasladar ahora a Europa y a China. Independientemente de lo que esté pasando allá en Surcorea, Norcorea, los ejercicios militares que realiza Estados Unidos en Japón y Surcorea, independientemente de eso es otro punto. Vamos aquí a un punto interesante que está conectado con todo esto, por supuesto. Porque yo he dicho una y otra vez que Estados Unidos de una y otra manera busca crear las condiciones de desestabilización en todas las regiones. Porque es el más beneficiado en cada conflicto que se va dando. ¿Por qué? Porque el departamento o el complejo militar industrial de los Estados Unidos, que es el más grande del planeta, que es realmente el que dirige al gobierno de los Estados Unidos, necesita los conflictos para seguir vendiendo armamento y es la industria más desarrollada y de mayor peso y poder en los Estados Unidos. Así es que, ¿qué necesita? Desestabilización. Ok, entonces vamos ahora a China. Digo, por la visita que realizan. Cuando hablo de esto, para que entiendas cómo Estados Unidos es el que empuja a las naciones a este tipo de conflictos. Hablo de Surcorea, hablo de Japón, cómo ahora están realizando ejercicios militares con Estados Unidos, por supuesto, para de esta manera no mandarle un mensaje a China ni a Norcorea, sino simple y sencillamente para continuar con las agresiones en contra de estas naciones, para provocarlas, para que decidan actuar, como ya he dicho, China en Taiwán o Norcorea en contra de Surcorea y de esta manera tener una justificación para imponer más sanciones económicas o lanzar un ataque o una guerra en contra de estas naciones. Pero necesitan justificarla. ¿Pero cómo? Provocando. Es así de simple. Entonces, al ver esta Europa que se encuentra hundida porque fue empujada a realizar o iniciar una guerra en contra de Rusia, económica, política, social y militar dentro del territorio ucraniano, y como es la fuente de energía que se le perdió a toda Europa, la fuente de energía más fiable, más confiable y más segura, ahora están preocupados porque su siguiente más importante socio comercial, su principal mercado es China. Es recíproco, pero es China, porque si pierden a China, entonces ya Europa se hunde. Se está hundiendo, pero se hunde más rápidamente. ¿Y van a qué? Yo lo dije, ¿quién va a China? Fue el señor Pedro Sánchez, 26, 27, 28 de abril y de marzo, y luego la señora Ursula von der Leyen y el señor Emmanuel Macron estos días primero, 2 y 3, 4 de abril, a visitar al señor Xi Jinping. ¿Para exigirle qué? Para advertirle que debe separarse un poquito de Rusia, que no debe enviar armamento letal a Ucrania. Ellos le piden esto a China y China les responde, ni hemos enviado armas, pero no son capaces de exigirnos absolutamente nada porque Europa es el que está enviando constantemente armas al territorio ucraniano. La paz no ha llegado porque Europa sigue empecinada en lanzar esta guerra en contra de Rusia. Hipocresía y doble estándar. Pero vamos, yo lo dije, que iban a venir con la cola entre las patas, uno y otro. En primer lugar, Pedro Sánchez no puede hacer absolutamente nada en España sin que tenga la aprobación de Bruselas, porque no tienen ni libertad ni democracia. Bruselas decide si está bien o está mal lo que firmó. Ellos van a decidir en contra de España. O sea que España no es libre, por lo tanto no tiene libertad ni democracia. Pero vamos aquí, independientemente de eso, les dije yo, la señora Ursula von der Leyen tanto así fue a hacer tanto el ridículo que inclusive el ministro de Relaciones Exteriores de China le pidió a la señora Ursula von der Leyen que buscara a alguien más que por favor le escribiera realmente su comunicado, pues un comunicado más entendible, porque lo que dijo la señora Ursula von der Leyen estaba totalmente fuera de todo contexto, no tenía ni pies ni cabeza, no sabía ni lo que estaba diciendo la señora Ursula von der Leyen, fue a hacer un ridículo garrafal. La representante de la política exterior de Europa fue a quedar en ridículo y a dejar en ridículo a toda Europa. A eso fueron. Pero peor aún, ya hablo del señor Emmanuel Macron. Fíjate lo que dijo el señor Emmanuel Macron en esto.
Ningún país, escucha esto es de Emmanuel Macron, otro ridículo, otro verdaderamente, mientras que allá Francia sigue ardiendo y sigue ardiendo las marchas y protestas por la reforma de pensiones que firmó sin el Congreso, o sea, por un decreto presidencial, el señor Emmanuel Macron firmó la ley la ley del retiro o la ley del trabajo y perjudicando a todo trabajador europeo. Y mientras que allá sigue ardiendo Francia, no le importa al señor titerillo que representa los intereses del Departamento de Estado, se va también a pedirle lo mismo a China. Y allá en China, fíjate lo que dice el señor Emmanuel Macron. Fíjate esto. Tú saca tu conclusión. Macron dice que nadie puede desplegar armas nucleares en el extranjero, aunque Estados Unidos las tiene en Europa y Turquía. Pero vamos aquí, esto es el titular, vamos aquí. El líder francés ha hecho estas declaraciones desde China, donde se encuentra de visita oficial. Ningún país, bajo ninguna circunstancia, puede desplegar armas nucleares en suelo extranjero, ha declarado este jueves el presidente francés Emmanuel Macron en una rueda de prensa conjunta con el presidente chino Xi Jinping. Cabe mencionar que Estados Unidos tiene armas nucleares tácticas en Europa, en Turquía. En Turquía trata de cargar una capacidad de 0,3 a 50 kilotones para las bombas B-61-3 y B-61-4. Estas están almacenadas en 6 bases en 5 países de la OTAN: Bélgica, Alemania, Italia y los Países Bajos y Turquía. O sea, fíjate lo que dijo el señor Emmanuel Macron, que ninguna nación, bajo ninguna circunstancia, una nación nuclear, puede transferir armas nucleares a otra región. O sea, ¿qué trató de decir el señor Emmanuel Macron? Que si Estados Unidos ha ido desplegando su armamento nuclear en las diferentes naciones de Europa, entonces significa que Europa es parte de Estados Unidos, porque se supone que son libres e independientes. Ellos hablan de libertad y democracia. Entonces, ¿por qué Estados Unidos sí puede desplegar armas nucleares en diferentes naciones de Europa y Rusia no puede desplegarlas con su vecino, su principal socio, amigo y aliado? Y hablo de Bielorrusia. O sea, fíjate la incongruencia de Emmanuel Macron. Ninguna nación bajo ninguna circunstancia debe transferir. Pero, ¿por qué sí Estados Unidos? ¿O es que Emmanuel Macron solamente, o Francia representa los intereses de Estados Unidos? ¿O es que Francia es el estado número 53? Ya sabemos que Ucrania es el 52. Francia tal vez el 53. Alemania tal vez el 54. ¿Por qué no España el 55? Digo, porque si Estados Unidos puede desplegar armas nucleares en toda Europa o en las naciones europeas, es porque son parte de su territorio, me imagino, y las moviliza dentro de su propio territorio, y no tendríamos que criticarlo. Pero si son libres e independientes, lo primero que tendría que haber dicho el señor Emmanuel Macron: no podemos permitir que ninguna nación que tenga armas nucleares, bajo ninguna circunstancia, las envíe a otra región. Entonces, dígaselo a Rusia, exígaselo a Rusia y exíjale a Estados Unidos que saque las propias que tiene en las naciones europeas. O a menos que acepte, que diga que es que Europa forma parte de Estados Unidos. Digo, si fuera un poquito claro, tendría que aclararnos cuál es el papel de Europa. ¿Es parte de Estados Unidos o son libres e independientes? Y si son libres e independientes, entonces que exijan que Estados Unidos retire sus armas nucleares de las naciones europeas. Digo, si van a exigirle a Rusia semejante cosa. Pero vamos, es que estamos hablando de Emmanuel Macron. En este contexto, el presidente galo ha indicado que las armas nucleares deben quedar completamente excluidas en el conflicto en Ucrania. En ningún caso se pueden desplegar armas nucleares fuera del territorio de una potencia nuclear, especialmente en Europa, ha aseverado el señor Emmanuel Macron, al señalar que la decisión de Rusia de desplegar armas nucleares a Bielorrusia es incompatible con las obligaciones de Moscú en virtud del derecho internacional. Como ya venía diciendo, es hipócrita, hipocresía y doble estándar. Fíjate lo que dice el señor Emmanuel Macron, y no ha aclarado si Europa es parte de Estados Unidos, porque de esa manera, lo he dicho, la movilización sería dentro de su propio territorio. Pero si son supuestamente libres e independientes, entonces ¿por qué a Estados Unidos no se le exige lo mismo, no se le critica al igual que Rusia? Hipocresía y doble estándar. El otro punto también aquí importante, que Rusia no está incumpliendo ningún tipo de tratado internacional.
porque las armas nucleares que va a enviar a Bielorrusia estarán bajo el control de las Fuerzas Armadas de Rusia. Entonces, ¿en qué manera está rompiendo las normas internacionales? Pero acuérdate que las normas internacionales solamente aplican cuando ellos exigen que se respeten. Pero cuando se trata de ellos sí no las pueden, si no quieren, no las respetan. Las pisotean, se las pasan por el arco del triunfo y las avientan cada vez que necesitan aventarlas. Por Dios, dejémonos de hipocresías. Ahí tienes la estupidez que hay en Europa. Y pensar que estos dirigentes, o este tipo de personajes, como von der Leyen, es la dirigente de la política exterior de Europa. El señor Pedro Sánchez será el próximo, para acabarla de amolar, el próximo. Y luego, el señor Josep Borrell, los jardines de Borrell. Estos son los líderes que hoy representan los intereses de los europeos. Imagínate tú, perfectos ignorantes, perfectos títeres y perfectos idiotas que no tienen ni la más mínima idea de lo que están hablando. Pero son los líderes. Ahora entiendo por qué Europa se hunde a pasos agigantados. Con este tipo de líderes, ¿qué puede esperar en el futuro Europa? Nada, su fin. Yo le he dicho una y otra vez, guste o no, pero ahí tienes, hermano, esta locura del señor Emmanuel Macron. Pero quiero que te dé un poquito más. China y Francia, como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y potencias nucleares, dada su historia de amor y compromiso con la independencia, deben trabajar juntas para mantener un orden internacional que pueda enfrentar los desafíos actuales, ha concluido Macron. ¡Wow! Aquí sí se sacó un pinche 10, ¿no? La neta, aquí sí realmente se pasó. Mira nada más qué bonito suena. China y Francia, como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, potencias nucleares, dada su historia de amor y compromiso, la independencia, deben trabajar juntas. Una nación colonialista como Macron, como Francia, hablando de amor, hablando de democracia, cuando no puede decidir absolutamente nada por Francia si no lo decide Bruselas. Si es en contra del pueblo, sí, como la ley de las pensiones, en contra del pueblo. A favor de las multinacionales, especialmente las instituciones financieras, especialmente Wall Street. Y fíjate, hablando de estas estupideces, no tienen ni libertad ni democracia en Europa y lo quieren pintar todavía como naciones libres y no lo son, con democracia y no tienen democracia, y con libertad y no tienen libertad. Estupidez e incongruencia en Europa. El 25 de marzo, Moscú y Minsk acordaron de desplegar, bueno, esto ya es parte de lo que te estoy diciendo, de que Rusia desplegó armas nucleares allá en Bielorrusia, precisamente en respuesta a las acciones de la OTAN, que cada vez se acerca más a territorio ruso, como lo dije, de Finlandia. Ahí tienes. Esta es solamente respuesta de Rusia a las acciones de la OTAN. Si la OTAN no siguiera avanzando, Rusia no tendría que hacer esto. O sea, seamos congruentes, digamos las cosas como son. El problema es Europa y la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Todo lo que los demás países hagan, independientemente una operación militar o un ataque en contra de cualquier nación de Europa, está justificado. Guste o no a mis detractores. Pero ahí tienes. Pero de lo que siga pasando, de las estupideces que sigan hablando, tu servidor y tu canal te seguirán informando. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.